Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32. El mensaje de hoy se llama prueba de fidelidad. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Prueba de fidelidad. Vamos a leer una historia muy linda, muy hermosa, maravillosa, acerca de una batalla. En Segunda de Crónicas vamos a leer desde el versículo 5. Versículo 5 dice ahí, después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres, y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, e hizo también muchas espadas y escudos. Versículo 6. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Versículo 8. Con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. El pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decirle a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregarlo a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mis manos? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis, que sin ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Hoy vamos a leer bastante. Bueno, para poder entender el texto les voy a narrar rápidamente quién era Ezequías. El significado del nombre Ezequías es Dios fuerte. Ezequías era el rey de Judá en este tiempo, pero él fue uno de los reyes que dejó de hacer lo malo. ¿Cómo pastora dejó de hacer lo malo?
fue uno de los reyes que dejó la idolatría. Fue uno de los reyes que comenzó a levantar, ya leímos ahí en la palabra, muros, comenzó a levantar altares. Dice ahí que quitó los altares y dejó solo uno. Pero ¿por qué razón era? Porque ya le estoy explicando. Porque la gente practicaba mucho la idolatría. Quiere decir la adoración a otros dioses. Al enemigo no le agrada que usted y yo seamos fieles al Señor. Salimos de un tiempo precioso, maravilloso, de ofrendas. Y vimos el sábado que el Señor iba a dar la cosecha de esa ofrenda que usted y yo trajimos a este lugar. Y resulta que ya pasamos un tiempo muy bueno, un tiempo de victoria. Y a veces nuestra mente tiende a pensar que todo va a estar bien. Pero en el Señor y en el Señor las cosas no funcionan así. Cuando usted tiene una victoria, usted entra a otra batalla. Usted no puede bajar sus manos. Iglesia, no se confíe. Encontré esta palabra hoy justamente después de tener un tiempo de oración. Y si ustedes se percataron ahí, en medio de los versículos que leímos, dijo que este rey mandó a fabricar espadas y escudos. ¿Por qué será? ¿Por qué será, hermanos? Bueno, vamos a continuar. Les quiero seguir conversando un poquito más de Ezequías. Vámonos al versículo 5. El versículo 5 dice, después con ánimo resuelto edificó Ezequías. ¿Por qué la palabra dice después? Ya le estoy diciendo que él también libró batallas y tuvo ganancias, tuvo victoria. Pero después con ánimo resuelto, Ezequías edificó los muros caídos e hizo alzar las torres. Y usted me dirá, pastora, ¿qué son esos muros caídos y las torres? En ese tiempo pues había un castillo, eran los castillos, eran los muros que sitiaban las ciudades, que se reconstruía. Pero actualmente en usted y en mí, ¿cuáles son esas brechas? ¿Cuáles son esas ventanas? ¿Cuáles son esas paredes rotas que tenemos en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro cuerpo? Ahí para que usted vaya entendiendo. Dice que Ezequías edificó esos muros caídos. Al hablar de ofrendas, se nos enseñó a través de la palabra que usted y yo nos poníamos a cuenta con el Señor. Aprendimos que eso se daba para expiar, para agradecer por si acaso hayan pecado en nuestras generaciones. Y aprendimos también que cuando usted y yo levantamos un altar, es decir, donde se pone la ofrenda, obviamente usted y yo buscamos de Dios, adoramos y oramos. En la última predicación, el pastor mencionó lo que pasó Daniel de la Biblia. ¿Se acuerdan? Que el Señor le dijo, Daniel, no le dijo el Señor, el ángel le dijo, Daniel, yo respondí, el Señor respondió tu oración, pero yo tuve oposición. ¿Sí se acuerdan, verdad? Hasta ahí vamos. Entonces resulta, Ezequías edifica o reconstruye. Entonces quiero que usted y yo hagamos una autoanálisis o una introspección de nosotros mismos. ¿Cuáles son esas áreas todavía que no reconstruimos o no le permitimos a Dios reconstruir? Porque Él ya nos habla de muchas maneras y dice, no, voy a poner un ejemplo así fácil. Si nosotros como mujeres, a ver, aquí vemos las mujeres. Si nosotros como mujeres, dice la palabra que somos el vaso frágil, es difícil volver a unir esas partes. Pero ¿cuántos de ustedes saben, las partes de un vaso quebrado estoy hablando, cuántos de ustedes saben que para el Señor no hay imposibles? El mundo puede decir, no puedo volver a pegar, y el vaso queda chueco, el vaso no queda bien pegado, el agua se va a salir. O todo aquello que yo vacíe
y mejor voto este vaso. Pero el Señor, siendo también un alfarero, nos vuelve a reconstruir. Entonces, ¿qué pasa? Ya usted y yo somos reyes y sacerdotes. Tomamos la posición esta noche de Elías, en esta parte, que dice que Él reconstruye los muros. Versículo 6. Y asignó, versículo 6. Y puso, dice la Reina Valera, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y al corazón de ellos diciendo: esforzados y animados, no tengan miedo. Resulta, hermanos, que aquí estoy. Yo voy a tomar la posición esta noche de Ezequías y le digo: no tenga miedo, anímese, no tenga miedo del rey de Asiria. Y usted me dirá: ¿quién es el rey de Asiria? Le voy a contar, porque si leemos nos quedamos hasta mañana. El rey de Asiria era un rey malo, ¿sí?, que conquistaba las tierras con su gran y poderoso ejército. En esta parte de la Biblia que estamos viendo en Segunda de Crónicas, él ya estaba acampando cerca de la ciudad, estaba cerca de Judá. ¿Y qué resulta? Que él tomó tuvo unas estrategias que yo después ya se las voy a mencionar, tuvo unas buenas estrategias este rey, antes de ser invadido. ¿A quién nosotros escuchamos? Más adelante por la palabra usted va a entender por qué le digo esto en este momento. Constantemente un líder, una autoridad va a animarlo. Como le dije hace un momento, el que quiere adorar, el que sabe adorar, no necesita que nadie le incentive. Escuchaba la oración de las niñas y me llamó la atención lo siguiente, porque lo mencionaron. Dijeron: queremos, Señor, que el culto o la reunión no sea aburrida. ¿Sí escucharon? Yo sí escuché. ¿Ya? En el Señor las cosas no son aburridas, nosotros las hacemos aburridas. Para mí la vida en Dios es un privilegio. Para mí la vida en Dios es una batalla. Pero les cuento, a mí me encanta luchar esa batalla. Póngame a mí delante un reto. Póngame que lo logro. Tal vez no me mantengo tanto tiempo. Por ejemplo, el reto de bajar de peso. No me mantuve mucho. Me duró como 2 años y medio. Pero sí duró algo. Entonces, dice aquí: no tengas miedo de Asiria. Amados, el enemigo está hablándonos. Está que nos habla. Está que nos saca argumentos. Cuidado, iglesia, con dudar. Cuidado. Cuidado. Porque la posición de Ezequías, ya lo va a entender más adelante. Dice ahí: no temáis, ni tengas miedo, ni de toda la multitud que viene con él. Ya le dije hace un momento que era un ejército muy, muy grande, inmenso. Y eso hacía que la gente que estaba dentro de la ciudad tenga miedo. Y si usted lee la palabra, al momento de que Ezequías reconstruye los muros, él hizo una fortaleza. Los muros de él no eran solo una pared, eran muros, eran anchos, eran fuertes. Y aún así la gente tenía miedo, la que estaba dentro de la ciudad. Vamos con el siguiente versículo. Aquí usted nos va a escuchar: hermano, el Señor está con nosotros, Él pelea por nosotros, Él va delante de nosotros. Y esa va a ser la fe que impartimos nosotros hacia ustedes. Pero ahí Ezequiel le dice: Él
Con él es el brazo de carne, mas con nosotros viene Dios o viene Jehová para ayudarnos. Pero ¿qué de usted, hermano? ¿Qué de mí? ¿Estamos oyendo? ¿Estamos adoptando esa promesa? ¿Estamos creyendo? ¿O realmente solamente sabemos que la Biblia dice eso, pero en mi vida es cierto? En mi vida eso no acontece. Esas son solamente palabras del pastor. Son solamente palabras de la pastora. Son solamente palabras de aquel que le va bien. Pensamos en nuestro corazón. Y quiero en esta noche preguntarles, ¿tienen puesta la armadura? Dice, cuando va al colegio, dice Arlé, se pone la armadura. O sea, ahorita no la tiene puesta. Dice, cuando voy al colegio me la pongo, dice. Dice ahí que el pueblo tuvo confianza en Ezequías. Sigamos. Siguiente versículo. Algo que se me está pasando por alto. En el versículo anterior, que ya leímos, dice que él reunió, o que él asignó guerreros. Hermano, constantemente usted va a vernos a nosotros. Vamos, oremos, clamemos, ore, clame, guerreros, guerreras, somos guerreros, guerreras. Constantemente, aquel que está en autoridad va a incentivar a otros a que también tomen su posición de autoridad. Guerreros. ¿Quiénes son los guerreros? Son los valientes, son los esforzados. ¿A cuánto les pasa lo siguiente? A mí me pasaba. Venía alguien y me decía, vamos. Le voy a contar. Venía decía, vamos, tú puedes con el tratamiento, tú puedes curar las muelas cuando estudiábamos. Y yo le decía, sí, yo puedo, pero mentira. Por dentro yo estaba mal, por dentro tenía miedo. Pero como él me decía, vamos, tú puedes, entonces yo me la creía. Entonces yo iba y cuando estaba con el paciente era la doctora más segura de este mundo y podía. Pero no quiere decir que por dentro no tienes una batalla. ¿A cuánto le pasa eso? A ver, levanten la mano. Ahora nadie. Ya. Listo, entonces estamos sincronizados. Y usted dice, a veces decimos en nuestro corazón y en nuestra mente que somos cobardes. Pero mentira, somos valientes. Mentira, somos valientes. Mentira, somos valientes. Somos valientes, nos esforzamos. Tal vez nos mentimos a nosotros mismos en ese momento y decimos, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Pero el Señor mira su esfuerzo y mira el mío también. Dice ahí, después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, estaba sitiando otra ciudad. Imagínense, el ejército de él ya había llegado a Judá, estaba cerca, pero ellos seguían conquistando tierras cercanas. Como quien dice, es como cuando alguien te amenaza y se para y dice, espérate que ya voy contigo, pero estoy acá, pero ya voy. Así más o menos este rey, causando en el pueblo de Judá diversas emociones. Entre ellas tenemos temor, miedo, angustia, desánimo, duda. Y lo más fuerte de esta historia, amados, lo más fuerte de esta historia es, no sé si podamos poner la otra versión para el versículo 10, otra versión de Biblia, puede ser la NBI. Cuando el rey asirio mandó sus delegados, porque él no fue, él mandó también delegados. Creo que para todo esto, tanto como para que hable el rey o el sacerdote,
tanto para que hablemos usted y yo, tanto como para que hable el enemigo, hay rangos. Si la palabra dice que él reunió los guerreros, en otra versión yo encontré los capitanes, en otra versión encontré los soldados, quiere decir que hay rangos. Conforme al rango que tú tienes, yo me uno con el rango que tengo que ir a pelear contigo. Quiere decir que como usted ya sabe pelear con ofrendas de su corazón, no solamente las físicas, ahora viene a irrumpir más allá, viene a irrumpir en otro nivel. Dice ahí, esto dice el rey de Sennacherib de Asiria. ¿En qué confían ustedes? ¿Qué les hace pensar? Aquí comienzan los argumentos visibles. Quiero que usted lea la palabra con entendimiento. Quiero que mire más allá de lo que estamos leyendo. Aquí comienzan los argumentos. Lo leímos hace un momento, pero lo vamos a volver a leer. Dice, ¿en quién confían? No. Dice, ¿en qué confían ustedes? ¿Qué les hace pensar? Mire, ¿qué les hace pensar? Repito, ¿qué les hace pensar que podrán sobrevivir mi sitio de Jerusalén? Aquí en la versión que yo tengo dice, así dice Sennacherib, rey de Asiria. ¿En quién ponen ustedes su confianza al permanecer en Jerusalén estando bajo asedio? Versículo 11. Y aquí se voy a enfatizar, iglesia. Versículo 11. Ezequías ha dicho, el Señor nuestro Dios nos librará del rey de Asiria. Ezequías los está engañando y los está condenando a morir de hambre y sed. ¿Qué es lo que dice el enemigo? No le creas a ese pastor. No se va a arreglar tu vida. ¿En qué estás confiando? ¿Qué Dios? ¿No estás viendo que soy yo más fuerte? ¿No estás viendo que yo voy a destruir tu familia? ¿No estás viendo que yo voy a destruirte? Y comienzan los argumentos visibles porque usted se está viendo así. Usted está viendo qué está pasando. Hoy en la mañana realmente tuvimos una lucha. Aquellos que nos conectamos a la oración, es que fue así. La espada y escudo con las tinieblas vivas ahí. Yo dije, Señor, pero ¿cómo puede ser esto, Dios? Si salimos de una batalla, si libramos, si ya viene la cosecha, la bendición. Es lo que yo pensé. Pero recordé lo que le dije al inicio. Cuando usted comienza a tener frutos de verdad, frutos de justicia, cuando usted comienza a tener orden, va a presentarse delante de usted una oposición. Y en la oposición usted no le puede decir, espérate más tarde, porque vuelta se le presenta. Y usted tiene que vencerla, usted no puede pasarla, tiene que vencerla, tiene que ser esforzado, tiene que ser valiente. Debemos ser valientes. Debemos ser valientes. Entonces ahí comienzan los argumentos. No vamos a leer toda parte. No la voy a leer nuevamente, pero sí les quiero mencionar. Ahí comienza el argumento. El rey le dice que el rey Sennacherib mandó a decir que Ezequías es mentiroso. Toda persona que nos presente una fe, toda persona que te dice, ora las cosas como si fuesen, aunque no fuesen, mentiroso. Toda persona que te dice, vas a salir de esa cárcel, vas a salir de esa enfermedad, vas a avanzar, mentira. ¿En quién y en qué estamos poniendo la confianza? Libren las batallas ustedes, hermanos. ¿Qué librar la batalla? ¿Con qué la va a librar? Ya la vimos. Con escudo y espada. ¿Qué es eso? La palabra de Dios y su fe. Al momento en que nosotros comenzamos a divagar, comenzamos a tener dudas, tal vez no en nuestros labios, pero en lo profundo de nosotros, y eso cabila tan fuerte que se comienza a manifestar.
Y usted dice, pastora, pero yo no puedo luchar con lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y es que resulta que como seguimos pensando igual, como seguimos hablando igual, como seguimos actuando igual, sigue siendo lo mismo. Es así, es un principio. Yo digo, el Señor tiene tanta misericordia y tiene tanto amor que no se cansa de decir, cambia, piensa diferente, avanza, escúchame, mírame, obedéceme. Él no se cansa. Pero nosotros sí, porque llega el tiempo malo, llega el tiempo de angustia y nosotros ya queremos doblegar, nosotros queremos bajar las manos, nosotros ya no queremos ir a adorar a esos altares que tal vez un rey o alguien en autoridad está haciendo. Entonces nosotros les invitamos, vengan al ayuno, pelee su batalla. Hay batallas que no son de un día. Hay batallas que no son de meses, hay batallas que pueden ser de años. Pero el Señor, como le dije que se llama el tema, es una prueba de fidelidad. Es una prueba de fidelidad. Y vimos también, me parece que vimos, o yo no sé si lo lugar, pero si me equivoco me sabrán disculpar. Que el tiempo malo es momentáneo. No es para siempre. Yo en esa promesa me cojo. Señor, ya me falta esto, me falta el otro, hay que pagar esto, se dañó esto, yo qué sé. Me salió mal esto, me equivoqué en esto. Le digo, pero este tiempo malo no va a durar, porque la palabra dice que será momentáneo, que la noche pasará y el día llegará. Entonces yo me tomo de esa palabra. Y el enemigo no puede conmigo, ¿por qué? No va a poder con usted, ¿por qué? Porque usted constantemente levanta espada, levanta escudo, levanta espada, levanta escudo, levanta espada, levanta escudo. La promesa del Señor dice esto: los dardos del enemigo los apago en el nombre de Jesús. No hay palabras, así sea de reyes o de gente que está en la autoridad, que doblegue mi fe. No debe ser así. No entregarnos solamente. Mire, yo veía cuán importante es la influencia que ustedes pueden tener. Cuidado con andar pensando que no somos nadie. A su alrededor. Mire bien a su alrededor. Usted no es invisible. El enemigo le hace pensar que es invisible, pero no lo es. Cuando usted comience a cambiar, cuando usted demuestre frutos, la gente le va a decir, algo te pasa, tú no eras así. Y ahí usted va a entender que realmente nunca estuvo en la tiniebla, siempre estuvo en la visión. La gente siempre lo vio, para lo bueno o para lo malo. Y veía yo el poder de una influencia. El poder de una influencia. Hoy una persona sí. ¿Usted ha sido cristiana? Y yo me asusté porque dije, Señor, ¿será que me habrá visto en algo malo? Por eso me dice, usted ha sido. Y le dije, ¿por qué? Que no lo puede creer. Me dijo, no es eso, me dijo. Me dijo, no es eso, dice, me parece muy bien. Bueno, me dijo así. Yo dije, Dios mío, habré hecho algo malo. Es lo primero que nos visita. Ay, me estuvo viendo en pecado. ¿Por qué no las cosas buenas que usted también hace para el reino del Señor? Esas cosas también se ven. Continúo. En honor al tiempo, continúo. Bueno, y entonces ahí comienzan los argumentos de parte de Senaquerib en contra de Ezequías, que vendría a ser en contra, trayéndola a la vida actual o en el momento en el que estamos, que sería en contra de nosotros, los que estamos en el liderazgo, cualquier tipo de liderazgo, cuando hacemos promesas de algo, porque vemos una oportunidad, ¿sí? Porque en el caso de Ezequías, pues nosotros al hablar del Señor tenemos esa fe.
Y me llama la atención porque más adelante le dice, en el versículo 14 le dice, ¿cuál de todos los dioses de esas naciones, las cuales mis padres destruyeron, fue capaz de librar las ciudades de sus manos? Aquí pone a prueba todo su creer, hermano. Todo su creer está aquí. Entonces comienza la guerra de voces. Habla Dios, habla el líder, habla el sacerdote, habla la autoridad, pero también habla el enemigo, habla el principado, habla la potestad, hablan las tinieblas. Habla el Señor, dicen, sean fuertes, sean valientes, cobren ánimo. Pero el enemigo comienza a decir, mira la evidencia. Ah, estás animosa. Mira que se porta así, que habla asado, que cocinado, etcétera. Y comenzamos a pesar más las cosas contrarias que Dios nos ha prometido. Sale su mente, sale su razonamiento y dice, es verdad, tiene lógica. Pero el Señor no se mueve por la lógica, hermanos. Es un Dios de orden, pero no se mueve por la lógica de usted y mía. No se mueve por su justicia y la mía. No se mueve por su pensamiento y los míos. No se mueve por mis sentimientos. Él se mueve por principios. Él conoce su necesidad y la mía, pero también sabe lo que realmente necesito. Lo que realmente me va a hacer bien, tanto a usted como para mí. Más adelante vamos a avanzar un poco más. Más adelante se ve que este rey incluso se fue directamente en contra de Dios. Y usted sabe, porque es un lector de la palabra, que todo puede ser menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo o en contra del mismo Dios. En el versículo 17 dice, escribió cartas insultando a Yahweh, el Dios de Israel, y diciendo al pueblo de Israel, los dioses de estas ciudades fueron incapaces de librar las ciudades de mis manos. Entonces, hermanos, debemos estar atentos, solícitos. Ezequías tuvo muchas estrategias, quiero contarles. Cuando él se enteró que iba a estar este ejército, él mandó a cerrar los ríos que estaban cerca. Y la Biblia enseña que él hizo esto para que ellos no tuvieran que tomar. O sea, le comienza a quitar el sustento, o le quitó el agua que es vital para beber al ejército. Y yo decía, bueno, Señor, este rey es sabio, pero ¿cómo puedo traer eso a mi tiempo o a mi vida actual? Cierre las fuentes que no vienen de él. El enemigo también se mueve en las aguas. Usted dice a través de estoy plantado en ríos de agua viva. Y ese es el Señor. Pero como también lo hemos aprendido, el enemigo se mueve por las sustancias, por los líquidos, por las amarguras, por las aguas estancadas. Cierre eso. Quítele el gobierno al enemigo que tiene tal vez sobre usted o sobre mí. Cierre esos pozos de donde bebe la tiniebla, de donde bebe la oscuridad. Y usted me dirá, ¿y pastora, cómo lo cierro? Es fácil. ¿Se va a amargar? Póngase pilas. ¿Me vas a molestar? Listo, 2 segundos te doy. Me reseteo y continúo. Pierdo el tiempo, no divago. No le doy cabida. Muchos de nosotros nos asustamos a veces cuando estamos así, quietitos, y se aparece alguien y dice, y uno salta del susto. Muchos. Algunos ya nos asustan esas cosas porque ya sabemos, ya estamos listos que puede ser cualquier tipo de cosas. Puede ser un humano, puede ser un cuco,
Un espíritu puede ser cualquier cosa, pero tú ya estás listo, estás convicto, no tienes miedo. No, es que se me va a subir. No, es que vino. Agarra el palo, dijo, agarra la vara y comienza. Agarra la palabra y comienza a luchar. Esa es la posición que debemos tener. Hermano, su defensa y la mía no solamente depende de cuántos muros, cuántas torres, o qué puertas o qué brechas usted cierre, o qué ríos usted deje de beber. Esto también depende de la fuerza que usted le ponga, del coraje que le ponga, de la determinación que le ponga. Vamos a abrir Segunda de Reyes 6:16. Segunda de Reyes 6:16. Él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esta palabra fue algo que mencionó Eliseo, porque si usted lee todo, la mayoría del Antiguo Testamento son batallas constantes, victorias y pérdidas. Victorias cuando confiamos realmente en el Señor, cuando depositamos de Dios. Y pérdidas cuando nosotros no obedecemos a Dios. ¿Qué hacemos? Volvemos a la idolatría, volvemos a tener anatemas, dice la palabra anatema, que quiere decir todo lo que el Señor nos prohíbe tener, mantener, sostener, guardar. Ahí viene la pérdida. Pero si usted persevera en el Señor y obedece desde su corazón, obedece con todo su cuerpo, obedece con su mente, obedece con la boca, el Señor nos va a dar la victoria en las batallas. Nos va a dar la victoria. Dejemos de actuar como lo estábamos haciendo hasta hoy. Pueblo de Dios, pongámonos pilas, decimos como un adagio o un decir, ponte pilas. Y usted me dirá, pastora, ¿y qué pasó después de que todo esto le dijo el rey Sennacherib al pueblo de Dios? Y Ezequías estaba ahí. Vamos a leer qué fue lo que pasó. Nos vamos a trasladar al versículo 20. Versículo 20 de Segunda de Crónicas 32. Versículo 20 dice, y cuando llegaron a Samaria, Segunda de Crónicas 32, Segunda de Crónicas 32, 20. Dice que más el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. ¿Y qué pasó? Dice ahí, y Jehová envió un ángel. Antes de ir con ese versículo, vamos a abrir en Segunda de Reyes 19. Segunda de Reyes 19. Versículo del 1 al 5. La voy a leer la versión que tengo aquí. Dice, al enterarse, el rey Ezequías rasgó su vestidura, se cubrió de cilicio y entró al templo de Yahweh. Después envió a Eliaquín, el administrador, al escriba Seba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio ante el profeta Isaías, hijo de Amós, a decirle, así dice Ezequías, hoy es un día de tribulación, de reprensión, de ira, pues llegaron los dolores de parto, pero no hay fuerzas para dar a luz. Tal vez Yahweh tu Dios escuche las palabras del general, cuyo señor, el rey asirio, lo envió a blasfemar contra el Dios vivo, y él lo reprenda por las palabras de Yahweh tu Dios haya escuchado. Ruega pues e intercede por él, el remanente que ha sobrevivido. Entonces presentaron los siervos del rey Ezequías ante el profeta Isaías, y Isaías les dijo, así dirán a su señor.
Quiero que presten atención aquí. Así dirán a su Señor, así ha dicho Yahweh, no tengas miedo por el mensaje que has oído, con el cual han blasfemado delante de mí los emisarios del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y prestará atención a un rumor y emprenderá la retirada a su país, y yo haré que él caiga a espada en su país. Quiero que tomen en cuenta lo que acabamos de leer en Segunda de Reyes 19. Vamos a volver a Crónicas. Yo vi importante leer esta parte, ¿sabe por qué? Para que usted sepa qué fue lo que hizo Ezequías con Isaías. Por eso leí Segunda de Reyes. Porque en Crónicas solamente dice que Ezequías mandó a que hablasen con Isaías. Y ya se va a hablar la respuesta que él dio. Pero nos quedamos nosotros sin saber qué fue y cómo fue que él hizo que Dios responda. Por eso leí Segunda de Reyes 19. Dice que él rasgó sus vestiduras y se cubrió de cilicio. Así es como ustedes vamos a librar las batallas, hermanos. Rasgue vestiduras, dice el Señor. Yo no quiero sacrificios, un corazón. Yo quiero un corazón. ¿Qué fue lo que nos dijo aquí? ¿Qué palabra? Aquí nos dijo. Yo quiero un corazón mudado. ¿No se acuerdan? Yo sí me acuerdo. Tengo presente, digo, Señor, mudo ese corazón, ese corazón que no quiere doblegarse ante ti. Ese corazón que no se quiere rasgar, Señor. Y esa es la oración, personal que yo hago, porque yo siempre recuerdo que el Señor dijo que quería corazones mudados. No quiere que usted y yo solamente lloremos. Él quiere frutos de arrepentimiento. Eso es cambio de pensamiento. Dice la palabra metanoia. Dice el Señor, eso es fe. Porque la fe sin obras. Entonces aquí usted ya va a ver qué fue lo que hicieron. Se pusieron cilicio y rasgaron sus vestiduras. Esa era la forma con que prácticamente en ese tiempo se presentaba un corazón contrito y humillado. ¿Cómo usted vence las batallas? Humíllese delante de Dios, humillémonos. Volvamos a Segunda de Crónicas, dice, versículo 32. Dice capítulo, Segunda de Crónicas 32, versículo 21. Dice que Yahweh envió un ángel desde su presencia para que destruyera a todos los guerreros. Miren lo que dice aquí. Tomen en cuenta cuántos rangos hay. Aquí hay 3, si no hay un poquito más. Dice, Yahweh envió un ángel desde su presencia para que destruyera a todos los guerreros, a los reyes y a los príncipes que estaban en el campamento del rey asirio. Aquí hay 2 cosas muy importantes. La primera es que Ezequías no va solo. Ezequías va y busca también, se pone de acuerdo, va y busca al profeta y le dice, ayúdame a clamar. Porque si usted lee bien lo que estamos viendo, Ezequías oró aparte. Le dijo, mira cómo han blasfemado, Señor, cómo él se ha ido en contra de ti, pero no le dejes pasar. O sea, estoy orando en resumen, pero la Biblia dice que él se acercó, él oró aparte. Pero también mandó a sus discípulos, a su gente que busque a Isaías y le diga, Isaías, es como cuando, no sé si a usted le ha pasado en algún momento, alguna persona se le acerca y le dice, mía,
estás más cerca de Dios, ora. A ti no me escucha, a mí no me escucha. Así más o menos el rey buscó a Isaías. ¿Ustedes recuerdan quién era Isaías? Isaías, ese profeta, al que el Señor le pasó el carbón por la boca. Ese es Isaías. El Señor dice que cuando lo llamó, le pasó el carbón encendido por los labios. Ese es Isaías. Entonces yo veo aquí dos cosas. El sacerdocio o el pastorado siempre va a ir en conjunto con los que tenemos ministerio profético. Lo veo así, yo lo veo así, de forma personal lo veo así. Digo, ya, vamos a vencer al enemigo, ¿cómo? Con alguien que está en eminencia, alguien que está en autoridad, pero también alguien que pueda, que tenga una posición, una visión, un entendimiento. Alguien que vea. Por eso el Señor, incluso cuando hizo los ministerios, prácticamente sujeta esos ministerios unos con otros. Es que todos somos necesarios. Todos somos necesarios, hermanos. Todos somos necesarios, pero también sé que en el Señor no somos indispensables, porque si usted y yo no tomamos la posición que Él nos está dando, Él simplemente va a mirar a quien realmente lo quiera recibir, a quien realmente lo quiera servir. Entonces, dice ahí, el rey le dijo a Isaías le dijo aquí, y voy a volver a repetir esta parte, porque es importantísima esta parte, que dice, yo pondré en él un espíritu y prestará atención a un rumor y emprenderá la retirada a su país, y yo haré que él caiga a espada en su país. ¿Por qué estoy haciendo mucho hincapié? Espero que me esté prestando atención. Hago mucho hincapié por algo que le voy a explicar un poquito más adelante ya para ir terminando. Dice que el Señor iba a enviar un ángel. Versículo 21 de segunda de Crónicas 32. Dice, y Yahweh envió un ángel desde su presencia para que destruyera a todos los guerreros, a los reyes, a los príncipes que estaban en el campamento del rey de Asiria. Así el rey de Asiria volvió a su ciudad deshonrado. Miren lo que dice ahí, dice, al llegar al templo de sus dioses, allí sus propios hijos lo mataron con espada. Quiero comentarles un dato curioso. Este rey había salido a conquistar tierras y antes de regresar a su casa habían pasado 20 años. ¿Qué hijo que es dejado por su padre cuando no lo ve tanto tiempo no anhela que su padre llegue? Y aquí encontré un dato curioso, histórico, no bíblico. Repito, histórico, no bíblico. Dicen por ahí en la historia que este rey, como vino derrotado, recuerden lo que ya leímos, el ángel al contestar la oración de Ezequías, Isaías mandó a un ángel a matar y no hubo batalla porque ellos se murieron. Entonces ya el pueblo de Judá vio que esto fue de la mano de Dios y comenzaron otra vez a confiar en Dios y bueno, y todo eso. Pero dice que este rey se fue desanimado, se fue destrozado, se fue desterrado a su tierra, dice y lo acabamos de leer. En este dato que yo encontré, dice que él le preguntó, dijo, bueno, ¿y por qué razón el Dios que tiene ese pueblo, el pueblo de Israel, les contesta? ¿Qué hicieron ellos para que Dios permanezca fiel? Y le contaron ellos la historia de Abraham. ¿Usted se acuerda de Abraham? ¿Se acuerda? Ofrenda. Miren lo que le estoy diciendo. Ofrenda. Dice que Abraham iba a ofrendar su hijo. Hubo un merito y lo ofrendó. Y de ahí vino una promesa de Dios. Entonces este rey se entera de esta promesa. ¿Y sabe qué es lo que hace?
hacer lo mismo. Dice, Abraham dio un hijo, voy a matar a mis 2 hijos. Los voy a dar, los voy a entregar. Para ver si es verdad que al recibir esa ofrenda, el Dios de ellos me va a contestar. Pero ¿qué resulta, hermanos? Volvamos en tiempo y espacio. Recuerde, es verdad, la fe sin obras es muerta, pero no por obras. Miren lo que le estoy diciendo. Él quería hacer lo mismo. Los se enteraron que los iba a matar. Por eso lo mataron primero. Ni bien llegó. Los 2 hijos que iban a ser sacrificados, como Isaac, ya me hago entender. Si me hago entender, si voy muy rápido me hacen saber. Los 2 hijos se enteraron primero. Por eso dice la Biblia que cuando él regresó a su casa, los mismos hijos lo mataron. Se cumplió la palabra que Isaías le dijo, les mandó a decir a Ezequiel. ¿Se acuerdan que leímos en Reyes? Que iba a llegar por un rumor, iba a ser muerto por espada por sus propios hijos. ¿Qué le parece eso? Eso para mí fue crucial, porque digo, Señor, entonces yo tengo que estar pendiente con qué corazón estoy haciendo las cosas, qué quiero de ti, porque no es hacer un acto por hacer. ¿Sí me hago entender? No es una obra. Él quiso matar a los hijos, quiso dar una ofrenda. ¿Para qué? Para ser bendecido por Dios. Pero el corazón de él era un corazón tirano, un corazón malo. ¿Sí me explico? Pero él lo quiso hacer. Ese dato curioso encontré. Y digo, ya Señor, tengo que estar atento. No son las obras, es nuestro corazón. Así que eso, hermanos, vamos a tener pruebas de fidelidad. Ezequiel fue uno de los reyes que volvió a ordenar su casa. ¿Cuántos hemos recibido esa palabra? En algún momento me la dijeron a mí. Ordena tu casa. Y uno piensa que tiene que ordenar los hijos, uno tiene que ordenar la casa física. Y no es eso, es ordena tu casa. Tu casa. Tu casa eres tú. El templo eres tú. Ordénate. No es ordenar por fuera, es primero nosotros. Ordena tu casa. Y termino con este versículo. 2 versículos más y termino. Hebreos 13:6. Eso sí lo vamos a leer en la pantalla. Hebreos 13:6. Dice, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré que me pueda hacer el hombre. ¿Quién es mi ayudador? ¿Quién es? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Por eso, hermano, no habrá amenaza alguna. De verdad les digo, para mí, no habrá amenaza alguna. Queja alguna, ni dicho alguno que se ponga delante de mí y me haga doblegar. Porque como usted también sabe, nuestra pelea no es con carne y sangre. ¿Por qué razón yo voy a temer al hombre? ¿Por qué razón yo voy a confiar en el hombre cuando mi mirada y mi confianza solamente debe estar en él? El centro de la palabra de hoy es esa. Es esa. Vamos a abrir el otro. Éxodo 14:14. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Solamente usted y yo debemos continuar, avanzar. Y dejar que esa noche pase y llegue el día. Dejar que esa circunstancia pase, que el Señor hará su obra. Ya aprendimos esta noche muchas cosas. Primero a ordenar, a cerrar toda fuente que alimenta aquello que no está bien delante de Dios. A saber a quién escucho, quién creo y en quién confío. No estoy hablando de
de Dios como tal, sino también de la gente que está a nuestro alrededor. Miren su posición de autoridad, miren su ejemplo. Antes de creer en cualquier cosa, miren de quién viene. ¿Para qué viene? ¿Qué también aprendimos hoy? Que nosotros, a través de tener acuerdos o tener conexiones o tener influencias o tener conexiones o influencias con alguien, ganamos mucho, hermanos. Primero, yo quiero estar conectada con Dios. Segundo, no lo voy a mentir. Aquí en esta tierra se mueven mucho las jerarquías, ¿verdad? Quiere decir que el que tiene es el que manda. Pero en Dios no es así. Miren lo que le estoy diciendo. En Dios no es así. En el mundo, el que tiene es el que manda. Pero en Dios no es así. Quitémonos ese pensamiento. No es así. No es así. Parece que fuera así. Solo necesitamos, miren lo que le digo, iglesia, solo necesitamos, así sea uno, que esté en una posición alta, que cambie de pensamiento para que están debajo también. Es así. Por eso Dios es el Dios de las familias y de las generaciones. Solo necesitamos que los caballeros tomen su posición. Solo necesitamos que aquellos que estamos en el liderazgo pues amemos ese lugar y no digamos en nuestro corazón, es que me quitaron el puesto. Hermano querido, te lo dejaste quitar. Y no es por el ser humano. No es por eso. Son las tinieblas. Tus propios pensamientos te autosaboteas. El Señor a usted y a mí nos está poniendo palabras, consejos con mucha sabiduría. Incluso hasta para poder mantener la posición que usted debe tener, desde su hogar hasta en el puesto en el que usted se desempeña en su trabajo o en el puesto en el que usted se desempeña o en el ministerio o llamado que tenga. Es así, pero usted tiene que creérselo primero, tiene que defenderlo. Le cuento algo y termino. Formé por un tiempo parte del consejo, de un lugar. No es aquí la iglesia. Dice, ya vamos a entregar, dice el año de trabajo. Listo. Mire, mandamos a hacer esto. Era una placa. Cuando yo la reviso, yo digo, bueno, mire mi posición. Yo digo, bueno, le digo, aquí están todos, pero no estoy yo. Sabiduría. Ah, pero no, yo también trabajé y no me han puesto. Sabiduría. Aquí están todos, pero falto yo. Ay, dice doctora, perdón, discúlpeme, mándeme su no sé cuánto. Y después me la reenvió para que me conste a mí que realmente estoy ahí. Hermano, así es. El enemigo debe venir. Mire, aquí donde me ve, una persona hace muchos años me dijo, tú tan pastora que te crees. En ese tiempo yo de verdad les confieso, no me creía ninguna pastora. Pero ahora estoy más que creída. De verdad les digo. De verdad. Y no lo digo con un ego, con un orgullo, sino que lo digo con la humildad de que yo veo que realmente se dejan pastorear. Porque si Dios mismo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, algo bueno estaré haciendo. Porque si no, ya me hubiese quitado de ahí. Él, no solamente ustedes, hermano. Entonces el liderazgo no se quita, el liderazgo no se toma, tú te lo dejas quitar. Y no es por la gente. No es por la gente. Tome su posición, tu puesto. No eres cualquiera. No soy cualquiera. Oh, punto importante. Tampoco estoy en el ego más grande. Por esa razón quiere que constantemente ustedes volvamos a humillarnos, volvamos. Porque hay cosas lindas, hermosas que ustedes están haciendo y están logrando en sus casas. Y vienen y te adulan. Cuidado con eso. Tú cocinas mejor que en todo el mundo. Tú danzas, pero preciosísimo. No sabes cómo cantas, Arelis. Un ejemplo. Y a veces eso hace que uno pierda el horizonte. Porque comenzamos a amarnos a nosotros mismos.
Y el Señor sí quiere que te ames, claro que sí, pero no que nos sobreamemos. ¿Sí? Entonces, hermanos, esa es la palabra del Señor esta noche. Atentos, atentos con todo lo que viene, con todo lo que pasa. Libremos esas batallas, levante su espada, levante su escudo constantemente. Vamos a orar. Vamos a pedirle al pastor que sea tiempo de oración. También oramos por las ofrendas y también pues nos despedimos. Le damos gracias al Señor por este tiempo de gloria con Él. Amén. Qué interesante el tema. Me llamó mucho la atención del dato histórico, esa no me la sabía. Eso fue revelación del Señor. Sí sería muy bueno que revisen la historia como tal, es muy interesante, ¿sí? Pero cabe ver algo como puntual por lo que vamos a orar. Primero, en este caso el rey Ezequías entendía que no le podía dar agua al rey asirio. Las fuentes de agua son las que sostienen una ciudad, ¿ok? El agua representa la palabra, representa provisión, representa que tú bebes y de acuerdo a esa agua pues te vas a mantener vivo, estable. De hecho, puedes dejar de comer muchos días, pero no de beber agua muchos días. Tú puedes llegar a vivir tomando agua algunos días, pero si dejas de tomar agua y no comes, te mueres pronto. Entonces, él entendía eso, son principios de guerra. Entonces, en resumen, lo que está diciendo la pastora, cuida de dónde estás bebiendo. Cierra las fuentes y no dejes que cualquier cosa te contamine, cualquier palabra que venga te contamine, de tal forma que anule la semilla que fue puesta en ti. Lo que ya peleaste, lo que ya sorteaste, porque recuerde que la ofrenda representa un vallado, ¿ok? Entonces levantamos un vallado, pero no permitas que se te metan en tus fuentes. En resumen, debo aprender a escuchar lo que viene de Dios, lo que está siendo soldado de Él y de dónde debo yo nutrirme. ¿Cuál es esa agua? La palabra. ¿Ok? En resumen, ¿sí? Que es lo que yo entendí. Me pareció muy interesante porque veo a Sennacherib como queriendo hacer lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que quiere tener lo que tú tienes. Sennacherib representa a aquel que conquista y dice, van a hacer lo que yo quiero. ¿Sí? Y considero que lo que usted tiene es muy único. Y nadie puede tener lo que tú tienes porque Dios lo da. Alguno quisiera, yo quisiera ser como tal persona, o yo quisiera ser o tener esa forma de hablar como tal persona. De repente no es tu fuerte, pero lo que tú tienes es único. Hay cosas que también se entrenan con el tiempo. Amén. Y aquí cabe recalcar algo. Este fin de semana o en esta semana me dijeron, oye, ¿ustedes por qué oran tanto? ¿Qué ganan tanto ustedes orando, clamando a cada rato, a cada momento y a cada hora? ¿Sí? Y algo que hizo Ezequías, el rey Ezequías, fue muy interesante porque la carta que le manda Sennacherib para que la lean y todo el pueblo sepa, para que digan, no, Ezequías les está mintiendo. Yo les voy a dar algo más grande y más poderoso porque yo soy conquistador. Y ninguna de las ciudades, el Dios que ustedes adoran, ninguna de esas ciudades las ha salvado. ¿Sí? Y es tremendo porque Ezequías se arrodilla y ¿qué es lo que hace? Ora. ¿Y qué presenta en la oración? La carta que le manda el rey Ezequías. Y le mira, Señor, Jehová de los ejércitos, de ti se están burlando. De ti están diciendo que tú no libras, que no libertas. De ti lo están diciendo. Y el Señor, después de que termine la oración, dice, ¿por qué oras? ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué creen ustedes que debemos orar? ¿Por qué creen ustedes que debemos orar? A ver, Maidita, ¿por qué crees tú que deberíamos orar? ¿Cuál debería ser la razón de que tanta esta gente clama y ore día, noche, mañana, tarde? ¿Por qué deberíamos orar? A ver.
¿Por qué razón el cristiano debería orar constantemente? Yo les voy a dar una respuesta. A ver, cuéntame. ¿Ya? Yo les voy a dar una respuesta bien sencilla. ¿Por qué deberíamos orar? Por todo. No por algo en particular, por todo. ¿Por qué? Porque todo proviene de Dios. Todo viene de Él. Toda buena dádiva sale de Él. ¿Por qué debería orar? Por todo. ¿Por qué? Porque Él es el que pone, el que quita, el que da, el que lleva, el que trae. ¿Sí me hago entender? Entonces, Ezequiel dijo, mira Señor, se están burlando de ti. Yo ya le corté las fuentes, ya le corté las aguas. De repente no falta alguien que me haga la vida cuadritos. Señor, no tengo nada contra esta persona, pero la presento. ¿Por qué? Porque se está burlando de mi esposo, se está burlando de mi casa, se está burlando. De repente usted se puede quejar por algo que le pasa personalmente, pero no saca nada. Lo único que hace es arrancarse de repente los pelos y pelearse hasta con su pareja y no saca nada. ¿Qué es lo mejor? Preséntelo delante de Dios. ¿Y Él qué hace? Aquellos que son capaces, como dijo mi esposa, de humillarse, son capaces de reconocer que no pueden conseguir nada con sus actitudes, sino con un corazón que se rinde delante de Dios, Él contesta. Amén. Lo quiero aclarar y me pareció muy interesante y la tercera parte que decía ella ahí de esto. Yo veo a Sennacherib un rey hechicero. Imagínense querer ir a matar a sus 2 hijos para obtener la promesa que tuvo Israel. O sea, eso me parece terrible. ¿Y sabe qué? Aunque le parezca mentira, hay gente en este mundo que haría lo que sea por tener lo que usted tiene. Hablaría lo que sea por tener lo que usted tiene. Vendería lo que sea por tener lo que usted tiene. Pero hay un pequeño detalle. El sacrificio que a usted lo tiene aquí se llama Jesucristo. Y eso no lo van a poder vencer. A mí me gusta ser muy analítico. Con lo que ella decía, yo comenzaba a buscar porque daba las citas y decía, ¿dónde más está esto? Analizaba esto y me llamó tanto la atención cómo las tinieblas reconocen los principios de Dios e intentan imitarlos. La gente lo hace a través de la envidia, a través de quererse robar lo tuyo, y a veces nosotros somos cómicos. ¿Saben por qué somos cómicos? Porque se vienen a robar nuestra paz, se vienen a robar el marido, y nosotros en vez de ser sabios, en vez de presentarlo delante de Dios, nos ponemos a pelear, nos ponemos a quejarnos o a hablar con la vecina de que no me parece que la otra vecina hizo esto. Ya perdimos la batalla. ¿Qué debe hacer? Humíllese. Ay, es que no lo soporto y es que quiero amar al prójimo, pero no se deja. Fácil. Ahí tiene, Sennacherib quería invadir. Y es tremendo porque primero, de poquito le manda primero el ángel de Jehová por delante. Y se le lleva, ¿cuántos fue que se le llevó? Como 8,000. Sí, ahí en la historia está. Yo mientras ella estaba dando aquí, yo era que leía, digo, a ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Y mató, si mal no me recuerdo, como 8,000 soldados. Dice que se levantaron al siguiente día y los hallaron muertos. ¿Ah? Pero, aquí viene el pero. Y Yanel hablaba de las aguas. Las aguas también tienen que ver con el orgullo. Porque en lo profundo de las aguas están las bestias marinas. Y entre ellas Leviatán. Leviatán es un representante del orgullo, la necedad, de querer guardar tu postura, guardar tu posición. Porque el error que cometió Ezequías fue que él le mostró los tesoros a los enviados de Babilonia. Y ahí la regó. ¿Qué quiero decir con esto? No le muestre sus tesoros a quien no tiene que verlos. Si usted tiene que construir un tesoro, hágalo en su casa con su esposo y con sus hijos y guárdese bien. No deje entrar a su casa cualquier persona. Segundo, no guarde en su corazón cosas que vayan a envenenar su casa. Porque lo que a veces los que desean de afuera se lo terminan contaminando y usted en vez de ser sabio se agarra con su pareja, se acabó el matrimonio. ¿Y por qué se acabó el matrimonio? Por el orgullo, por posiciones o porque te creíste la mentira que te dijeron. Y aunque haya sido verdad, tú deberías ser sabio para presentarlo delante de Dios. Yo les enseñé
en todo lo que hablaba de ofrendas, dos cosas principales en las 3 sesiones, en las 3 charlas. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tú. En eso se resume la ley. Las ofrendas se resumen en estar en paz con Dios y con los hombres. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos este tiempo, te honramos, te exaltamos. Dígale, Señor, saca de mí esas aguas que muchas veces pueden guardarse, porque a veces me has librado de tantas cosas y sin darme cuenta puede que presuma, sin hacerlo, sin malicia. Y de repente no me doy cuenta que estoy mostrando a otras personas tesoros que solo me pertenecen a ti primero y me pertenecen a mí y que debo aprenderlos a guardar, como mi corazón. Esos son tesoros que no se deben abrir a cualquier persona. Son tesoros que solo deben ser entregados al Rey de Reyes y Señor de Señores. Primero. Segundo, Señor, guárdame de mis sentimientos. Dígale, guárdame de mi orgullo, guárdame de mi posición, guárdame de poner en mi corazón por delante lo que no ha sido puesto. Guarda mi corazón para que pueda ser lleno de ti. Guarda mi corazón para que pueda responder de una manera correcta. No irme en contra de nadie ni de mi esposo, porque yo no tengo lucha con lo que veo, sino con lo que no veo. Y tú me enseñas a pelear. Dígale, Señor, enséñame a escribir en un papel, así como la gente se queja y tal vez hable de mí, y permítemelo presentártelo. De repente no desquitarme con el vecino, con la vecina, sino más bien presentarte mi corazón delante de ti. Dígale, líbrame de mis enemigos. Dígaselo, líbrame de aquellos que se levantan contra mí. Líbrame de aquellos que levantan su voz para criticarme y para juzgarme. No voy a pelear más por eso. Dígale, he entendido que tu llamado es hermoso y precioso y que vale más tu presencia que otra cosa. Enséñame a caminar bajo la luz de tu morada. Dígale que el agua que recorra mi vida sea tu palabra, que pueda ser cimentado en ella, que pueda ser establecido en ella. Enséñame a pelear esas batallas con la Escritura, que esa palabra mora en mi corazón. Dile, Señor, que no falte la palabra profética, que no falte lo que venga del cielo, porque cuando clamó Ezequías, tú mandaste un profeta. Dígale, Señor, el profeta representa tu palabra. Dígale, yo necesito tu palabra, necesito tus promesas. Pelee conmigo. Vamos, allí, métase. Dígale, necesito tus palabras, necesito tus promesas. Necesito, Señor, pelear esta batalla con mi familia. Necesito pelear esta circunstancia delante de ti. Dígale, Señor, te presento a mis enemigos, te presento, Señor, mis perseguidores, te presento mis demandantes, te presento aquellos que han hecho brecha en mi vida para tratar de acabar mi economía, mis finanzas. Dígale, he peleado esta batalla, pero sé que hay muchas más. Y dígale, estoy listo, porque me has enseñado a acercarme. Cuídame de mis emociones. Manda el ángel de Jehová para que también guarde no solo mi vida, sino al pueblo, para que cuide la congregación, para que cuide los que se conectan online, para que cuiden aquellos que revisan los videos luego. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y asimismo, permítenos presentar nuestras ofrendas delante de ti, para poder bendecir tu nombre y también dar ese fruto de agradecimiento y de contentamiento por todas las cosas que tú haces y das. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Cuántos declaran la bendición del Señor sobre sus vidas? ¿Cuántos declaran la bendición de Dios sobre sus vidas? Denle un aplauso al Señor. Me gustaría hacer algo, la verdad lo intenté hacer hoy, pero fue complejo.
pero voy a hacerlo con tiempito para este próximo martes, no este sábado, sino el martes. Me gustaría hacer una reunión exclusivamente de las cosas que ha hecho Dios, de testimonios, de milagros, de sanidades, porque hay cosas que el Señor sí hace. Y a veces nosotros como que sí, o sea, es algo que yo vivo y eso me da victoria. Pero necesitamos declararlo. ¿Por qué? Porque de repente mi fe en haber vencido en algo puede activar tu fe en algo que no has vencido. Entonces, para el próximo martes, véngase listo, aquel que el Señor le ha hablado, Mari, Sargento Pozo, alguno de ustedes, que el Señor ha hecho un milagro en sus vidas, que de repente le fue soltada una palabra aquí y de repente usted la creyó o no la creyó, pero de repente se cumplió en usted. Entonces, es importante que también contemos las maravillas de Dios. Amén. Así que para el próximo martes, véngase preparado, ¿sí? Véngase preparado para que usted pueda dar ese testimonio de lo que Dios hace en su vida. Amén. Yo, hermano, no es por nada, yo salí desde el sábado y le digo así, Dios ha sido tan bueno, tan fiel. Yo les cuento algo así rapidito, bien rápido, se los prometo. No hay mejor publicidad que puedas hacer para tu negocio que adorar a Dios. No hay mejor publicidad para un negocio, para emprender algo, que adorar a Dios. Porque el día que tú adoras a Dios, el negocio crece, hermano. Con eso le digo todo. Amén. Definitivamente eso es una ley en Dios. Y cuando tú entiendes eso y llevas a otros a ese lugar, eso debe verse en el fruto de ustedes. Debe verse en su fruto. Así que por favor, mediten eso. Amén. Puede ofrendar aquel que trajo para hacerlo, ¿sí? Y algo que les quiero pedir, y lo quiero hacer un poquito así también público. No está la mayoría, sin embargo, nuestra hermana Maida Campoverde, póngase de pie un momento, mija, por favor, póngase de pie. Nuestra hermana Maida Campoverde actualmente nos está ayudando con la distribución de las personas que nos están ayudando con el aseo. ¿Ok? Si alguien por favor desea o anhela ser parte del equipo, no es todas las veces, pero los que puedan estar disponibles nos ayuden con el aseo de la iglesia para que se pongan en contacto con la hermana Maida, ¿sí? De repente pueden pedirle su número o en un caso, de repente con mi esposa se ponen de acuerdo para que de repente ella se pone en contacto con ustedes. En el caso que puedan, con temor o sin temor, dígale, ¿puedo o no puedo? Eso no es malo, simplemente saber con quién podemos contar. Así que un saludito, levante la manito ahí, denles un saludito a todos. Maida Campoverde, ella se está encargando de esa área, ¿ok? A los hermanos que están en línea, los bendigo, espero que la palabra haya sido de provecho. Vamos a cortar la conexión por ahí y con los que estamos acá, Dios me los bendiga.